Es un gusto poder compartir con todos ustedes un sueño hecho realidad, los perfumes chocolate. El proyecto inició hace 2 años y sabiendo que el sentido del olfato es algo mágico y que en un instante nos podemos transportar a lugares y momentos que están lejanos en la distancia pero no en la memoria, nos dimos a la tarea de crear 2 perfumes que estimularan a los sentidos a través del olor a chocolate y así traducirse en la clave de la felicidad, el buen humor y la alegría por vivir. La selección de los ingredientes fue primordial, siendo el chocolate el que predomina en ambos perfumes, un olor que nos invade de alegría y optimismo, además de contribuir al aumento de secreciones de endorfinas, conocidas como hormonas de la felicidad o moléculas de la alegría. Además, se incorporaron otras materias primas que le aportan a cada perfume una personalidad única, original y con un toque exquisito. Para el perfume femenino decidí mezclar flores blancas, maderas y mucho chocolate. En las notas de salida incorporé al jazmín de Grasse principalmente por la belleza de sus flores blancas y la calidez de su aroma, ya que transmite feminidad y delicadeza. Además, agregué un acorde cítrico compuesto por toronja, limón y frutas exóticas para evocar la alegría de vivir. Un ingrediente clave en las notas de corazón fue el patchouli, ya que su aroma mejora la autoestima, pues ayuda a cambiar la negatividad por pensamientos positivos, haciendo que la persona se conecte con sus ganas de vivir y aumente su necesidad de compartir esta dicha con quienes la rodean. Decidí utilizar para las notas de fondo la vainilla de Madagascar, ya que su historia siempre ha estado asociada a la del chocolate y además es conocida por sus propiedades tranquilizantes. Su aroma nos transporta a aquellos momentos dulces de la infancia, dando una sensación de confort y felicidad. Para la creación del perfume masculino, decidí mezclar maderas, ámbar y chocolate amargo. Este perfume abre con notas de chocolate amargo que estimula el estado de ánimo, combinadas con semillas de cilantro y naranja que dan una connotación fresca y chispeante, evocando bienestar. Para dar un toque varonil, utilicé en las notas de corazón un acorde llamado Fougère, compuesto por geranio, bergamota, lavanda, musgo de árbol y cumarina, que brinda una sensación de seguridad y despierta a los sentidos. Por último, decidí mezclar en las notas de fondo algunas maderas como el sándalo, el cual enriquece nuestra fortaleza interior y nos equilibra con nuestras emociones internas, la madera de gaillac, entre otras, así como ámbar, por ese toque dulce que redondea el perfume, dando una sensación de seguridad. Es así como después de 2 años nace la línea Chocolate, con perfumes, desodorantes y cosméticos, con los que sin lugar a duda nos identificaremos y los podremos utilizar en cualquier momento, ya que su ingrediente principal, el chocolate, nos brindará mayor capacidad para disfrutar y vivir cada día con alegría y optimismo, llevándonos por el camino de la felicidad.